Bueno, el día de hoy con mis compañeras Angélica Guerrero, Angie Parra, Carmen y Astrid, quien les habla, les venimos a presentar nuestro proyecto, que es una fuente de agua de interior con material reciclado. Los antecedentes. El plástico es uno de los materiales que el ser humano más desecha y que se hace necesario para buscar como otro tipo de alternativas y así de esta manera pues como aprovecharlo cada uno de los beneficios. Eh, se, Son muchas las propuestas que surgen en diferentes sectores del medio ambiente. Se han conocido como los educativos, los comerciales y algunos industriales para preservar y mantener el medio ambiente limpio. Eh, y tratar de retomar como las tres R's, que es reducir, reutilizar y reciclar, que se ha venido utilizando durante los últimos años. El propósito de reducir este impacto es que no se contaminen ni los suelos ni algunas fuentes hídricas, que es donde finalmente termina el desecho del plástico. Eh, Algunos proyectos que también vienen a partir del plástico es como los ladrillos ecológicos, también que por medio del plástico y de un proceso se genera el material para hacer ropa, eh, y también botellas rellenas de bolsas plásticas o de paquetes de papas que lo hacen en los colegios para las materas ecológicas. Ok, nuestro nombre del proyecto lo decidimos así desde un principio, tomándolo desde las siglas que son fuente de agua interior con material reciclado, eh, FAIR. Este nombre pues es demasiado corto, es un poco complicado de pronunciar, pero es solamente la sigla que se le denominó desde un inicio a nuestro proyecto. Eh, la contaminación por el plástico es una de las más significativas en la actualidad, ya que la botella plástica tarda alrededor de 700 a 1000 años en degradarse, resultando así muy difícil de convencer a las personas de que no utilicen las botellas de plástico. Así que en la actualidad la mejor idea es fomentar el reciclaje de todas estas botellas. Tan solo en Colombia, por cada persona que consume alrededor de 24 a 25 kilos de plástico al año, de la cual solo se recicla el 20%, más o menos 1,4 millones de toneladas de desechos de este material se consumen. Eh, en Colombia se ubica como la nación que más contribuye a la contaminación del mar Caribe con plástico, por encima de México y de Estados Unidos. En esta tabla podemos observar el clima de la ciudad de Yopal, ya que este proyecto está más que todo como dirigido a la ciudad yopaleña, a concientizar a la sociedad, pues a tomar conciencia de que necesitamos una buena arborización, ya que nuestra ciudad cuenta con un clima muy, muy cálido, extremadamente cálido, de las cuales aquí en estas tablas, mes a mes, podemos ver la máxima temperatura a media temperatura y su precipitación, que su precipitación son 365 días, de los cuales cuenta la ciudad con 138 de precipitación. Durante el mes de enero solo tenemos un día de lluvia, por ejemplo, a mitad de año, que es junio, julio,
cuenta con 17 y 18 días y en diciembre contamos con 4 días de precipitación, dando un total durante todo el año con 138 días de lluvia. Esto hace que la ciudad sea muy calorosa y sea un factor muy, eh, no sé, como muy fuerte para la población yopaleña. Entonces, esto fue una de las iniciativas que decidimos tomar para, por medio del reciclaje de las botellas, crear una fuente hídrica de la cual también lleva una semilla para poder que la, la comunidad se haga parte de este proyecto y decida por cuenta propia eh, ayudar a estas proyectos que a veces el gobierno da a conocer y se pueda hacer más fácil la arborización. Siguiente. La mecánica de fluidos, como su nombre lo indica, es un área que orienta el estudio de fluidos. Para lograr su objetivo se realizan diferentes estudios desde la mecánica clásica. Eh, Esto se encuentra ligada directamente a la ingeniería, desde la ingeniería mecánica hasta la hidráulica. Eh, Estos estudios de mecánica de fluidos se consideran en dos tipos, que son el fluido en reposo y el fluido en movimiento. El fluido en reposo son todos aquellos que se ejercen sobre una fuerza entre paredes que contienen cualquier objeto que se encuentra sumergido en ellos. Esta fuerza es más conocida como una presión hidroestática. Esto también está el fluido de movimientos, como son los fluidos que se encuentran estáticos. Por ejemplo, uno de ellos puede ser las corrientes de agua, el agua en un río o saliente de una tubería. Estos estudios de líquidos en movimiento se conocen como la hidrodinámica, mientras que el estudio de los gases y movimientos se conoce más como la aerodinámica. En cuanto a las relaciones de asignatura, aporta al perfil de un ingeniero ambiental la capacidad de explicar las características del movimiento de los fluidos de un sistema natural, así como para el diseño de operaciones y optimización de sistemas de control de la contaminación del aire y del agua. Las ecuaciones que rigen la mecánica de fluidos. Existen principalmente tres ecuaciones básicas para los estudios de mecánica de fluidos y es la ecuación de la continuidad, la ecuación de la cantidad de movimiento y la ecuación de la conservación de energía. También la mecánica de fluidos por lo general se divide entre el gas y el líquido y también entre lo estático y lo dinámico. Algunos estudios de esta área y de esta ciencia eh, se centra más como en el movimiento del fluido y pues cómo se debe aplicar, ¿sí? Sobre la conservación de la energía o en algunas leyes como la termodinámica o en el volumen de los fluidos. En este caso, como que aportaron a la investigación algunas teorías de Gauss y el teorema del transporte de Reynolds, eh, que nos trataron de complementar estas investigaciones. En la ecuación de la continuidad es una ecuación relacionada con los campos de la densidad y la velocidad. Y esto lo tomaron inicialmente por la segunda ley de Newton, eh, en donde se vio como relacionada la presión, la densidad y la velocidad.
En la ecuación de la cantidad de movimiento, eh, es como la diferencia de la cantidad de los movimientos vectoriales que proporcionan como unas escalas y hacen como mucho más atractiva le, la velocidad y la presión del flujo incomprensible. Y finalmente, la ecuación de la conservación de la energía es donde se presentan situaciones donde se aprecia eh, un aumento en el flujo de la temperatura y permanece constante en todos los puntos, ¿sí? Eh, para este tipo de situaciones es necesario utilizar eh, una ecuación de la conservación diferencial de la energía y también para los flujos comprensibles es ya va con se presenta con los gradientes de la temperatura que es considerable. Como objetivo general de nuestro proyecto es construir una fuente con un sistema de riego reutilizando botellas plásticas de diferentes tamaños y así reducir el impacto del plástico en el medio ambiente. Objetivos específicos. Comprender de forma amena y divertida qué y cómo funciona la dinámica a través de una divertida práctica que se trabajará sobre la tercera ley de Newton, bien conocida también como la ley de acción y reacción. Comprender cómo funciona la tercera ley de Newton, desarrollar la capacidad de observación y análisis de situaciones relacionadas con la descripción del movimiento de un cuerpo, desarrollar el trabajo en equipo en la realización de actividades aplicadas y experimentales de la cinemática. Determinar las ecuaciones cinemáticas y dinámicas que describen el desplazamiento y la rotación de un objeto que lo hacen deslizar en un plano inclinado. Detalles del material que utilizamos en este trabajo. Como principal utilizamos el plástico, el cual pues fue reciclaje. El plástico es un proceso de recuperación de desechos de plástico. Las tres principales finalidades del plástico reciclado son la reutilización directa, el aprovechamiento como material primo para la fabricación de nuevos productos, que fue en esa fase en la que nosotros lo utilizamos, y por último su conversión como combustible o como nuevos productos químicos. La celda de pesca. Su variedad es amplia y sus aplicaciones múltiples. A la hora de su utilidad nos permite un buen manejo a la hora de utilizarlo. El tubo de PVC. Debido a su facilidad de transformación y a termoelasticidad, existen las siguientes formas de reciclaje de PVC, que es el reciclaje mecánico, que es el más utilizado comúnmente, el cual consiste en seleccionar los residuos, molerlos, añadirles y, si es preciso, los aditivos necesarios y transformados en nuevos productos, el cual será uno de los que utilizaremos en este proyecto. Detalle del material. También utilizamos pitillos de plástico que tan solo representan un 0.00% del polipropileno, que es transformado como para ser utilizado para los seres humanos, por los seres humanos, pero de igual forma este material es reciclable. Solo falta tomar conciencia para poder contribuir al planeta en todo aquello que nos da beneficios. La silicona. La silicona es un producto catalogado como plástico a la hora de tirarlo, pero
No está dentro de la categoría de envases. Bueno, aunque la silicona es un producto inerte, no es biodegradable, por lo que el impacto en el medio ambiente sí existe. También utilizamos manguera. Eh, bueno, esa fue una de los materiales que utilizamos de manera más simple de reutilizar la manguera pinchada. El motor, para empezar, debe decirse, bueno, que motor eléctrico, que es una máquina capaz de convertir la energía eléctrica en mecánica. El motor es capaz de realizar esto gracias a la acción de los campos magnéticos que generan las bobinas que se encuentran dentro del motor. También utilizamos el engrudo, que es la mezcla que se realiza con cemento y agua, la cual al aplicarla nos dará un resultado de firmeza. Y también un costal, que es pues un saco de tela, aunque en algunas variantes modernas suele ser de plástico. Para este caso se utilizó el costal de tela, el cual fue de la mano con el engrudo de cemento. Bueno, ya para el procedimiento, ya de la realización del proyecto como tal, reunimos los materiales que bien acabó de explicarnos nuestra compañera Angélica, que básicamente se necesitaron para la construcción. Básicamente cortamos unas láminas y botellas de 50 centímetros de alto para hacer la base, y con la ayuda del motor y el agua va a circular. Básicamente, ya donde van las láminas, ahí en un espacio, ahí como se puede ver en la imagen, en el huequito va la semilla, como ya habíamos hablado, y en la parte superior ya va el motor con el agua, que básicamente ya así vendría, el motor nos ayudaría a procesar ya em, el sistema de riego para el crecimiento de la matica. Bueno, nuestra finalidad del proyecto es que con la elaboración del proyecto queremos comprobar y dar a conocer a las personas que el plástico es un componente altamente peligroso para el planeta Tierra, como ya bien sabemos, pero asimismo con este podemos ayudar a disminuir su peligro por medio del reciclaje. Nuestro proyecto elabora un sistema de riego a base de material reciclado, dando un nuevo uso al plástico y a otros materiales reciclables, convirtiéndolos en una nueva oportunidad para ayudar al planeta enfocándonos en las plantas, regándolas incluso en los días de sequía de la ciudad de Yopal. Bueno, las variables a tener en cuenta, algunas de las variables que utilizamos se van a observar en el proyecto son la aceleración constante, que en física todo movimiento uniforme es aquel movimiento en el que se acelera, en que la aceleración que experimenta un cuerpo o una partícula permanece constante. También observamos la caída libre, que se le llama caída libre al movimiento que se debe únicamente a la influencia de la gravedad. Básicamente esto viene siendo en la parte de cuando el agua va cayendo hacia la matica. El desplazamiento que se tiene por desplazamiento la longitud y la dirección que recorre un cuerpo para desplazarse desde un punto inicial hasta un punto final. La fuerza que es la capacidad para realizar un trabajo físico o un movimiento. Estas son algunas de las variables que se presentamos y podemos observar en la elaboración ya del proyecto final. Bueno, una de las conclusiones es que la finalidad de este proyecto es incentivar a las personas a reciclar desde la comodidad de su casa, embelleciendo sus jardines con fuentes de agua de diferentes tamaños y diseños, con plantas ornamentales o peceras, así bien como nosotros hicimos la creación de nuestro proyecto. Otras personas pueden empezar a recrear esto mismo en la comodidad de sus hogares para ayudar al medio ambiente.
Y también demostrar que con el plástico que se desecha diariamente se puede buscar un uso con manualidades como macetas para plantas con costos ya reducidos, pues al saber que ya se tiene la materia prima, que en este caso sería el plástico, y ver que se le está dando un buen uso y aportando al medio ambiente. Gracias.